Señores senadores, el presidente de la República ha hecho presente la urgencia suma para el proyecto de ley de cáncer. El plazo de esta urgencia vence el 17 de abril. Enseguida se ha tramitado a la comisión una moción de los señores Girardi, señora Goicha, señores Chaguán y Quintero sobre acceso al agua potable. Hay un proyecto que fue desarchivado, una moción del senador Bianchi sobre acceso igualitario a las modalidades de atención para beneficiarios del régimen de prestaciones de salud. Y esto reingresa a la tabla. Hay peticiones de audiencia. La Fundación Latinoamericana de Reforma solicita exponer sobre el proyecto Cannabis. La agrupación de visitadores médicos solicita exponer sobre los alcances de fármacos 2 en los visitadores médicos, que es un proyecto que está todavía en la Cámara, cuando llegue. Luego, la Asociación de Usuarios de Plantas Medicinales Green Life quiere exponer sobre el uso medicinal del cannabis. Todavía hay pendiente una serie de peticiones de audiencia, como para hacer una y hasta quizás 2 audiencias sobre cannabis. Agregar. La Cámara de Innovación Farmacéutica solicita exponer sobre la ley del cáncer, lo mismo, ¿no es cierto? Cuando se trata del proyecto. El jefe de cirugía del Hospital Sotero del Río quiere exponer también sobre la ley del cáncer. La agrupación de pacientes oncológicos con radionecrosis quieren exponer sobre la radionecrosis generada por el tratamiento de radioterapia, en relación también con la ley del cáncer. La Fundación Epistemónicos solicita invitar a la doctora María Antonieta Rico, de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor, para que exponga sobre la evidencia que existe sobre el tratamiento del dolor con cannabis. Y más adelante solicita que también sean oídos don Rolando Chandía y don Jorge Contreras, médicos, sobre el mismo tema. Pero en este caso se trata de la rehabilitación del consumo problemático. Luego, la Cenabast solicita ser recibida por la Comisión para dar a conocer la forma en que adquiere fármacos generando ahorros para el sistema. Tendría que ser una sesión especial sobre eso. Eso yo lo recibiría la próxima semana. No, yo lo que quería proponer es que si hacemos una reunión el día lunes. Sí, ya me lo deseamos el próximo lunes. Ahí sea el doctor de nosotros. Lo hacemos. ¿A qué hora ponemos lunes? ¿A qué hora yo en la tarde? ¿A las 3:30? Sí, lo vemos. El 15 a las 15:30. Sí, por una parte. Y por otra parte, ¿cuál de todos los temas? ¿Cannabis? Cenabás primero. Este doctor de nosotros. ¿Cómo está? Perdón. Buenos días, senadora. Cenabás, ley del cáncer. Son hartos, así que tendríamos que hacerla por lo menos 2 horas. Para empezar, ponme a escucharla. Sí, hagamos un nuevo lunes, si no... Sí, no, si no, no vamos a hacer. Para escuchar qué está pidiendo médico. Hay muchos que están pidiendo sobre ley del cáncer y sobre cannabis. Partiríamos con eso, con Cenabás, 2 horas mínimo, porque son hartos. Sí. No, hasta las 5, yo tengo... De 3:30 a 5, ya. Ok. Continúo entonces con la cuenta. Lo que decía, la agrupación de pacientes oncológicos también. Comunicación de la Fundación Foro Nacional del Cáncer invita a participar en un seminario, Cáncer en Chile, propuestas ciudadanas y de expertos al proyecto de ley. Este evento va a tener lugar mañana, miércoles, de 8:30 a 12:30 en Santiago. Enseguida, la Clínica Santa María invita a la inauguración del Centro de Trasplante y Enfermedades Crónicas, el martes 23, que es semana regional, a las 12 horas en la clínica, en Providencia. No, es una inauguración del Centro de Trasplante. Es una ceremonia solamente. Distribuirla. Luego, la Comisión Nacional de Productividad invita a un informe y audiencia pública, revisión regulatoria en sectores estratégicos, para el martes 16 de abril a las 8:30, en Santiago también. Coincide con el horario de la sesión. Y agradecer Chaguán es el único que puede estar aquí ya el lunes. la ubicuidad.
El Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo invita a la rendición de cuenta pública participativa de gestión 2018, el viernes 26, también es semana regional, a las 10 horas, en el auditorio Reinaldo Poblete, en Infante 553. Es una rendición de cuenta pública participativa del Instituto de Neurocirugía. La Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General DGAC, ahí me pillo. Solicita estudiar una solución para considerar a los funcionarios públicos en la protección de la ley SANA, que es la ley 21.063, que es un seguro para acompañamiento de niños con enfermedades graves, para darle licencia a alguno de los padres. La Dirección General AC, me suena como aviación civil a mí, pero... Sí, la DGT. DGAC, Sí, de aviación civil. Sí. Pero lo que solicitan es extender ese beneficio de la ley a todos los funcionarios públicos. En materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, podés mandárselo un oficio al Presidente de la República. Los funcionarios públicos lo tienen. Hay que revisar, porque a lo mejor, sí. Hay un tema ahí que lo deberíamos revisar, 21.063. presidente, porque estuvimos viendo que en el caso de los funcionarios públicos, como ellos tienen el derecho al pago íntegro de la remuneración cuando tienen licencia, se produce ahí un problema con la ley SANA. Yo por revisarlo, porque me llegaron los antecedentes de un caso, puede tener que ver con lo mismo. Entonces se produce como una duplicidad de pago en algunos casos. Si les parece, yo hago un oficio para que lo hagamos como comisión para ver los antecedentes. Al presidente. Enseguida, un economista, don José Luis Contreras, de la Comisión Nacional de Productividad, invita a las audiencias públicas sobre uso eficiente de pabellones y gestión de lista de espera quirúrgica y solicita apoyo para realizar una audiencia pública similar aquí en el Congreso en Valparaíso a fines de mayo. La Comisión Nacional de Productividad, uso eficiente de pabellones y gestión de lista de espera quirúrgica. ¿Qué opina su secretaria? Yo creo que todas las propuestas que implican una mejor gestión a nivel hospitalaria hay que escucharlas. Se incorpora a la lista de temas para lo que hay que hacer sesiones especiales. Es una audiencia pública. Claro, solicita hacerla aquí en Valparaíso. Luego hay un oficio del señor subsecretario de Redes que remite la información relativa a metas, compromisos y recursos para reducir listas de espera. Conforme una glosa presupuestaria, les hago llegar copia de esta información. Ya, pues va a venir él. Hay también un informe, un oficio de la directora del Instituto de Salud Pública que remite el informe de gestión del año pasado, 2018. Pero ahí conversamos acá, También le voy a mandar para que copia hablemos un a sus poquito oficinas. ¿Ya? Luego hay un oficio del director de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol que informa los resultados finales y evaluación de los planes de tratamiento ejecutados por ese servicio durante el año 2018. Está también un oficio del director de FONASA que informa sobre prestadores acreditados, reasignaciones presupuestarias, compras a prestadores privados y compras a prestadores privados relacionadas con el bono auge. También se les va a hacer llegar copia. También han llegado a la comisión, señores senadores, las 39 indicaciones para la ley del cáncer, con la que se va a elaborar el comparado con que puede trabajar esta comisión. Y por último, hace pocos minutos se recibió un correo de una asesora de la señora Goich que remite un informe Chile sobre ley de cáncer, que también está dirigido a todos los correos de su señoría. Ok. Esa es toda la cuenta, Señor presidente. secretario, entonces el lunes 3:30 invitamos por lo menos a 6 expositores. Senabás, el del Sótero, más otros, que para que vayamos avanzando. Sí, no, por supuesto, pero también vayamos avanzando en la ley del cáncer. O sea, si echemos a 3, Sí. 3 de Bueno, cáncer. Senabast es una sola exposición. Presidente, ¿Sí? presidente, sobre la tramitación de la ley del cáncer, que además veo que tiene urgencia, yo creo que sería bueno ordenar las audiencias si se van a abrir procesos de audiencia, porque nosotros hicimos ya audiencias públicas, hicimos un proceso de participación que yo le pediría a la Secretaría si se pudiera imprimir el informe, porque creo que sería un informe bastante extenso, pero
pero creo que... Tenemos que pedir especialmente papel para eso, son más de 200 páginas. Sí, pues yo creo que sería importante que lo tuviéramos a la vista el momento de ir viendo cada uno de los artículos. Yo, si quieren, la próxima sesión puedo partir con una presentación con los principales resultados. Por eso creo que sería bueno ordenar cómo vamos a hacer la tramitación, porque en rigor estamos en la etapa en particular, como señalaba, hicimos audiencia, hicimos este proceso que, dicho por la gente que nos acompañó del MIT, fue de los más exitosos los que han participado. Ayer suscribimos todas las indicaciones que preparamos como equipo. 24 de esas indicaciones están hechas en base a las observaciones que se hicieron. Entonces, no caigamos en volver a abrir un proceso de audiencia. Esa es mi duda, porque como o lo hacemos en torno a ciertas cosas específicas. Solamente la exposición y a los que han pedido audiencia que no, yo sé que no participaron, que son los de farmacéuticos. Es fácil, yo tengo la lista de los que están en el primer informe ya escuchados y tengo la lista de los que han pedido ser oídos. Entonces solamente algunos de los que faltan. De los que faltan, de los que no han sido escuchados. Y el día jueves, si quieren, en la mañana, vemos otro y vamos avanzando. Lunes, martes y jueves. Ahora, yo quiero, aprovechando además que está acá la subsecretaria, señalar que cuánto avancemos nosotros en la ley del cáncer depende del Ejecutivo. O sea, las indicaciones que más claro, sí, pero depende, porque podemos aprobarlo, pero en las indicaciones hay varias que son inadmisibles, sabemos que son inadmisibles, pero lo que más se repitió es cómo nosotros garantizamos cobertura para los cánceres que no están en el auge, o está el tema del acceso a fármacos oncológicos que hoy día no están cubiertos. Y nosotros en eso no podemos avanzar si no tenemos un planteamiento de parte del Ejecutivo o el cuestionamiento respecto del marco presupuestario para la implementación del plan del cáncer, que de alguna manera tiene que dar contenido en la ley si queremos asumir de verdad el tema. Y yo sé que ahí el freno es Hacienda, pero a mí me parece que responsablemente, en función de las expectativas que genera la ley, lo que busca, si no damos una respuesta ahí, avanzar es un boomerang, o sea... Ahí hay un planteamiento del cual tiene que hacerse cargo el Ejecutivo. Y creo que sería bueno partir escuchando también al Ejecutivo en esta etapa, la mirada de ese marco, la respuesta. Por eso que yo les propongo que el lunes iniciemos ya de frentón y demos la importancia que esto merece. ¿Ah? El lunes 3:30. Bien. Secretario, bueno, tenemos el quórum. Sí, a todos nomás. Bueno, en nombre de Dios de la Patria, abro la sesión. Pensé que ya estaba abierta. Sí. Bueno, como el senador Girardi colecciona campanas, le vamos a hacer entrega. No está ni el fotógrafo. Ahí está. Es más chico que el otro. Lo felicito. Una más. Una campana tiene como. Además colecciono campanas. Tiene catedrales, ya está poniendo. Yo colecciono campanas antiguas, tengo más de 200. Muy bien. Va a poner un campanario en la casa. Sí, va a poner un campanario. Bien. Damos la bienvenida a la señora subsecretaria de Salud, doctora Paula Daza, al doctor Enrique Acorsi, coordinador legislativo, al señor Jaime González, y del Ministerio de Energía, al señor ministro subrogante, don Ricardo Irarrázaval. Bienvenido de la agrupación Luz para Ellos. Señora Cindy González, bienvenida. Y los señores Yorsi González Castro y Rodrigo Lagos Matamoro. De Empresas Eléctricas, al director ejecutivo, señor Rodrigo Castillo, bienvenido, y el director jurídico Ricardo Eberle. Y de la biblioteca, el analista don Eduardo. Por ahí está. Bien, señor secretario, entonces. Señor presidente, esta sesión ha sido convocada para conocer el texto refundido encargado a la Secretaría de dos proyectos de ley que se encuentran en primer trámite constitucional y han sido iniciados en mociones.
El primero es el boletín 11.338 sobre suministro ininterrumpido de electricidad para personas electrodependientes. Y el otro es el boletín 11.339 para que las empresas cuenten con tarifas especiales para los pacientes electrodependientes. La idea era escuchar a las demás instituciones y personas concernidas con este tema. Ustedes tienen en sus carpetas un boletín, comparado de la ley vigente, que es la Ley General de Servicios Eléctricos, las dos mociones a que me he referido, y finalmente en la columna derecha está el texto refundido que se propone a consideración de esta Comisión de Salud. Subsecretaria de Salud, tiene la palabra. Señor presidente, en nombre suyo, saludo a todos los senadores, a todos los invitados. Yo voy a hacer una pequeña presentación con respecto a este tema desde la mirada del Ministerio de Salud para contar cuál es la situación hoy día actual con respecto a los pacientes que son electrodependientes. La información que tenemos de parte del Ministerio de Salud es principalmente información que se toma de acuerdo a cuando los pacientes son egresados de los recintos hospitalarios y se van a la casa principalmente con algún tipo de que sea electrodependientes. La información que vamos a mostrar es información de los pacientes electrodependientes desde el año 2013 al año 2018. Se hace un análisis de dos fuentes de datos. Son los pacientes con un diagnóstico secundario que está relacionado con el uso de máquinas electrodependientes en los GRD para el periodo de 2013 a 2017 y la población que está en control de usuarios pertenecientes a los programas de ventilación en control periodo 2016-2018. A nivel del país, en el año 2017, podemos decir que los pacientes establecidos pertenecientes al Sistema Nacional de los Servicios de Salud, que son usuarios de máquinas electrodependientes, han llegado a 4.712. Vamos a ver la curva cómo ha ido aumentando. Y en relación al año 2016 hemos tenido un incremento de 12%. El grupo etario de 65 y más años se concentra el mayor número de pacientes y hombres que hacen más uso de este tipo de maquinaria. A nivel regional, obviamente dada la magnitud, la mayor concentración está a nivel de la región metropolitana, posteriormente, segundo caso, Valparaíso y la región del Biobío. Si nosotros vemos por edad, y vemos en esta gráfica el aumento de los pacientes, hemos visto que en los últimos años, en el año 2017, se concentra un número de 4.712 pacientes. Principalmente vemos que la mayor concentración, prácticamente un 70% de los pacientes, son personas de mayor de 45 años. Sin embargo, aunque los números sean menores, vemos un número importante de niños. Vemos niños menores de un año, que son, en el año 2017 fueron 200 casos. Hay que decir que estos son principalmente, está concentrado en recién nacidos prematuros, que son pacientes que tienen displasia broncopulmonar y que muchos de estos niños no solamente requieren servicios desde el punto de vista de uso de respiradores, sino que también alimentación parenteral, alimentación enteral y otro tipo de apoyos. Estamos hablando, son los diagnósticos principalmente dados por la parte respiratoria. También vemos una concentración alta a nivel de jóvenes, no alta, pero vemos concentración de jóvenes. Generalmente los jóvenes son pacientes que han tenido problemas desde el punto de vista traumatológico, que han quedado con, más allá de los daños del punto de vista respiratorio, requieren además otro tipo de apoyo. Y vemos los datos son principalmente dependencia respirador y de otro tipo de máquinas y dispositivos capacitantes y dependencia en máquinas y dispositivos capacitantes no especificadas. Cuando me refiero a capacitantes no especificadas, son apoyos principalmente del punto de vista de alimentación parenteral, alimentación enteral y otro tipo de dispositivos.
Bueno, aquí vemos un aumento del uso de del electrodependiente en los últimos años. Entre el 2016 y el 2017 hemos visto un aumento significativo, principalmente siempre siendo mayor en los hombres. Si lo distribuimos por región, no sé si se ve bien ahí, pero si lo distribuimos por región, como yo mencioné previamente, el mayor porcentaje está en la región metropolitana, después se concentra en la región de Valparaíso, y después Biobío, Ñuble, y ya los números menos en las regiones más extremas. Aquí, si nosotros vemos principalmente por región, esto es la concentración. No son 8.500 pacientes que están hoy día electrodependientes, sino que esto es un acumulado entre el 2013 y el 2017 que fue los pacientes que fueron dados de alta. Esta diapositiva principalmente lo que busca es ver la concentración por región. Por eso se buscó un acumulado y como vemos la región metropolitana y posteriormente la quinta y la octava son las regiones que concentran el mayor número de personas. Sin embargo, las regiones extremas, ¿no es cierto?, la región de Magallanes, aunque el número es menor, sí tenemos pacientes electrodependientes que están más allá de la ciudad de Punta Arenas, que lo hace más difícil el acceso cuando hay algún tipo de problema de tipo eléctrico, y por supuesto que también es más complejo el acceso desde el punto de vista de distancia para trasladar a un paciente. Esta diapositiva lo que muestra principalmente es ver la concentración de edad. Como vemos, el número, ¿ya se ve o no? Ups, perdón. Si vemos el mayor número de pacientes, que son el gris, el café y el azul, está concentrado en las personas mayores de 45 años. Sin embargo, tenemos un tercio de los pacientes, un poquito menos de un tercio de pacientes que tenemos en personas más jóvenes. Y en los niños, como yo decía previamente, está concentrado en los niños menores de 1 año y también los niños de 1 a 4 años. Generalmente los niños de 1 a 4 años, hay que decir, cuando uno desmenuza la información y busca por diagnóstico, son pacientes que son bastante complejos, son pacientes que muchas veces tienen algún tipo de daño y tienen, más allá de los requerimientos de electricidad, tienen otro tipo de requerimientos. Entonces son pacientes muy complejos que muchas veces el traslado lo hace bastante más difícil. Eso sería, señor presidente, mi presentación. Muchas gracias, subsecretaria. Bien. Le ofrezco la palabra al señor ministro subrogante, don Ricardo Irarrázaval. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Y por su intermedio, también saludar a todos los senadores y asistentes a esta comisión. Quería un poquito contarles la aproximación del Ministerio de Energía respecto a estas dos mociones y también un poco contarles lo que ha sido la experiencia que se ha llevado a cabo en un plan piloto justamente para temas electrodependientes. Yo creo que esa experiencia puede ser tremendamente enriquecedora para legislar, especialmente escuchando quizás a Cindy, ¿no es cierto?, que de alguna manera ya encarna, ¿no es cierto?, un poco todo lo que ha sido este proceso y una lucha permanente por su parte, para sacar adelante los temas que tienen que ver con los electrodependientes por motivos de salud. En primer lugar, entender la situación actual de lo que significa la transición energética, más bien a nivel ciudadano. Efectivamente, estamos en una situación de una sociedad que está avanzando grandemente hacia lo que es una mayor electrificación. Entonces existe una situación de mucho mayor dependencia respecto a la electricidad de las personas, de los ciudadanos. Y de alguna manera esta situación del electrodependiente también tiene que ver con eso, ¿no es cierto?, de cómo de alguna manera la electricidad cada vez está más presente en todos nuestros hogares y en los temas de salud. Como sumario, un resumen breve de las mociones de texto refundido. También quería mencionar lo que es la situación actual, lo que les mencionaba, este plan piloto, estos acuerdos público-privados sobre pacientes electrodependientes, algunas observaciones al texto refundido,
que básicamente son observaciones que tienen que ver con la discusión que se dio respecto al contenido de los acuerdos, algunos temas de definiciones y también de lo que podría significar esto para los pacientes y algunas conclusiones respecto a lo que significa desde la postura del Ministerio de Energía estas dos mociones y esta idea de legislar sobre electrodependientes. En relación a las dos mociones presentadas, que están en un texto refundido, presentadas, es importante entender que aquí la aproximación desde el punto de vista de las políticas públicas es básicamente legislar y legislar estableciendo obligaciones vinculantes para las empresas distribuidoras. Y eso es muy importante entenderlo porque el contrapunto justamente de esa aproximación de política pública es la situación actual, en que estamos con acuerdos voluntarios con las empresas para llevar adelante estos derechos de los pacientes. Ahora, evidentemente, cuando uno está pensando en obligaciones vinculantes para la distribuidora, de alguna manera está pensando es que esto pasa a ser parte de lo que es el servicio público de distribución. Y eso también es muy importante entenderlo bien, porque eso también debería llevar, ¿no es cierto?, a una discusión respecto al modelo tarifario y una serie de circunstancias que son muy propias de la ley eléctrica en relación al segmento de distribución, versus la otra aproximación, que es más bien en la lógica de la responsabilidad social empresarial, en que ahí sí, ¿no es cierto?, las empresas asumen los costos de lo que significa llevar adelante este tipo de derechos para los pacientes. Entonces tenemos dos boletines, y hay una diferencia entre los dos boletines, en que uno es una ley autónoma y el otro es una modificación de la Ley General de Servicios Eléctricos. Nosotros de alguna manera, y lo vamos a anunciar en las conclusiones, nosotros creemos que por un tema de coherencia y para una discusión tarifaria, creemos que el lugar más adecuado no es una ley autónoma, sino que una modificación de la Ley General de Servicios Eléctricos. Ahora, el boletín, el 11.338-11, que apunta justamente a una ley autónoma, establece una definición de las personas electrodependientes, que ya la vamos a analizar, una serie de derechos para los pacientes electrodependientes, también lo que significa asegurar una provisión de suministro eléctrico mediante equipos autónomos de generación eléctrica, un derecho de priorización respecto a la reposición de suministro y también habilitar un servicio de atención telefónica especial. Y en el siguiente boletín, algo que no está en el primero y que tiene que ver con establecer un sistema tarifario especial. Y por eso justamente el segundo boletín es el que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos y el primero está establecido como una ley autónoma. ¿Cuál es la situación actual? Como les mencionaba, este tema efectivamente ya lleva bastante tiempo de discusión y se firmó en mayo del 2018 un acuerdo público-privado. ¿Qué significa un acuerdo público-privado? Básicamente es un acuerdo, un convenio entre el Ministerio de Energía y todas las empresas distribuidoras y también las cooperativas que se, entre comillas, se oficializa a través de un decreto. Pero obviamente es un acuerdo que se negocia con ellos y apunta a que las empresas distribuidoras asuman en sus costos el contenido de esos acuerdos. Pero obviamente está enmarcado desde el punto de vista de política pública en un acuerdo voluntario. Aquí no hay una obligación legal, siempre hay una revisión año a año de lo que son los acuerdos, tampoco hay una fiscalización efectiva. Entonces, es las lógicas propias de la responsabilidad social empresarial. Ahora, lo que es interesante y también quizás puede ser muy enriquecedor para la discusión de estas mociones es parte de lo que se redactó en los acuerdos y de las consecuencias que significan eso, especialmente en los contenidos de las mociones. En primer lugar, se establece una serie de compromisos de las empresas concesionarias. Y están más bien conceptualizadas más que como una suerte de sí o sí hay que proveer un aparato de suministro para las personas, más bien como soluciones técnicas. Porque quizás muchas veces, y hacia futuro, quizás no solamente sea necesario un generador, eventualmente puede haber un sistema de almacenamiento o de batería. Entonces ahí también hay un primer análisis respecto a las mociones, que de alguna manera hay que conceptualizar esto un poco más amplio que solamente un generador en cada casa, porque pueden haber soluciones distintas a lo que son los generadores. Y ahí obviamente hay una
priorización respecto a lo que significa eventuales fallas de suministro, respecto a aquellos que son electrodependientes por salud, y también una serie de acciones que tienen que ver justamente con estas soluciones técnicas que hablaba recién. ¿Qué ocurre en caso de que haya una situación de no pago de la cuenta? También se establece un derecho para que en estos casos exista un suministro pese al no pago que apunte justamente a lo que significa estos equipos, ¿no es cierto?, para apoyar la salud de la población. Y finalmente, y también acá hay un símil respecto a una de las mociones, hay un tratamiento diferenciado respecto al consumo, en el sentido de que hasta 50 kWh, que es una suerte de presunción. Y una presunción que evidentemente si alguien demuestra que tiene un consumo mayor a 50 kWh, lo puede demostrar. Y en ese sentido, aquello no se cobra a los electrodependientes. El acuerdo se renueva automáticamente de manera anual y además, y cuestión muy importante, hay un registro entre comillas, porque no es un registro legal, esto está en un convenio, en un acuerdo, en que la gente se inscribe, ¿no es cierto?, para recibir un poquito este apoyo. Y algunas observaciones al texto refundido. Este es un tema que el Ministerio de Energía lo viene tratando hace bastante tiempo. Y era uno de los ejes de la ruta energética, que es el eje que se denomina energía con sello social. Evidentemente, todos los temas que tienen que ver con los electrodependientes calzan perfectamente con ese rol del Ministerio. O sea, un rol del Ministerio además que está cambiando, que estamos en una plena transición energética, con lógicas mucho más ciudadanas, y en lo cual todos los temas que tienen que ver con los electrodependientes evidentemente hacen mucho sentido. Por eso nos conforta mucho a la idea de legislar y que estos temas puedan ser analizados acá en la Comisión de Salud. Y respecto a algunas observaciones un poco más específicas, si uno hace un comparado entre el contenido de los convenios y los contenidos de las dos mociones, los elementos prácticamente son los mismos. La única diferencia que hay es el tema de la atención telefónica, que está en una de las mociones y que no está en los convenios. Ahora, nosotros creemos que efectivamente, ¿no es cierto?, es mejor de un punto de vista de técnicas legislativas y también para poder definir mejor una fiscalización, que en este caso sería la SEC, que esto quedara incluido como modificación a la Ley General de Servicios Eléctricos. Porque si no hay que pensar toda una estructura de fiscalización distinta y paralelo para justamente poder fiscalizar esto que quedaría como obligación legal. Hay un tema que creemos que es interesante de relevar, que tiene que ver con la definición de electrodependiente, que está en las mociones y que también está en los convenios, ¿ya? Las mociones es bastante amplia y los convenios, creo yo, está bastante trabajada en relación especialmente a lo que significa la situación de conexión física del paciente con la máquina necesaria para su riesgo. Y en ese sentido, esa máquina necesaria para ese riesgo de salud es clave, porque si hay un diagnóstico, una receta de una máquina especial, eso significa necesariamente que hay un riesgo a la salud de esas personas. Entonces, quizás puede ser interesante y quizás por eso también ofrecerle a la Comisión algún trabajo técnico con los equipos del Ministerio para justamente poder precisar estas definiciones, ¿no es cierto?, que evidentemente creo yo puede ser muy enriquecedor. Además, obviamente, de la experiencia de lo que ha sido este plan piloto. Y también el artículo 3 del texto unificado, no solamente pensar en aparatos de suministro en el sentido de generadores, sino que también en otras soluciones técnicas. O sea, dejar un poquito más amplio este tipo como soluciones técnicas que apunten a la situación de riesgo que están los pacientes. En relación al artículo 4, quizás habría que precisar un poco mejor la redacción. Este es el tema del servicio telefónico, que ahí creo que hay una pequeña confusión en cuanto a la lectura del artículo, en que por un lado quizás uno pensaría que es bien un servicio telefónico en temas de salud, ¿ya? Y como evidentemente esto más bien tiene que ver con las empresas distribuidoras, que no son expertas en salud, creemos que habría que precisar en el sentido de que ese apoyo telefónico es más bien técnico y comercial, en relación a lo que serían los derechos de los pacientes en virtud del establecimiento legal de los mismos. Y respecto al tema de esta suerte de tarifa especial, que era el contenido de una de las mociones, y que justamente ahí sí se modificaba la Ley General de Servicios Eléctricos, cuestión que yo creo que desde la punto de vista técnica legislativa está muy bien,
En la práctica, actualmente las tarifas son máximas. Entonces, si alguna empresa quisiera cobrar menos, ¿no es cierto?, perfectamente lo podría hacer. En ese sentido, quizás este artículo no innova mucho, dado que lo establece como facultativo respecto a las empresas eléctricas. Pero sí quizás en el contexto de una discusión un poquito más profunda, especialmente de los sistemas tarifarios, sí, discusión que podría darse justamente quizás a partir de la discusión de la modificación del segmento de distribución, cuyo proyecto de ley tendría que ingresarse este año acá en el Congreso, se podría pensar evidentemente en un sistema distinto tarifario, pero con mucha coherencia con la Ley General de Servicios Eléctricos. Y algunas conclusiones. Como ven, tenemos dos aproximaciones desde el punto de vista de las políticas públicas. Una aproximación que es la actual, plan piloto, responsabilización empresarial, acuerdos voluntarios y costos para las empresas. Y una segunda aproximación, que es la que está en las mociones, que tiene que ver con obligaciones vinculantes y que apunta a incluir esas obligaciones vinculantes dentro de lo que significa el servicio público de distribución. Pero entendemos que es muy importante que esto quede establecido por ley. Ahora, ¿qué ley? Nosotros creemos que más que una ley autónoma es más bien una modificación de la Ley General de Servicios Eléctricos, por temas no solamente de coherencia, sino que también, como mencionaba, temas de fiscalización, que hay que incorporar la fiscalización propia de la Ley General de Servicios Eléctricos, la relación de las disposiciones con el sistema tarifario y que también quede establecido en la misma ley esta suerte de registro. Los registros tienen que estar establecidos por ley para justamente gatillar lo que significa los derechos de los pacientes electrodependientes. Eso sería mi presentación, presidente. Muchas gracias, don Ricardo. Vamos a... Sí, senadora Goich. Presidente, una consulta para ambos. Yo creo que ha sido súper ilustrativa la presentación y estuvimos en la semana regional justamente conversando con dirigentes de una agrupación en Natales y nos planteaba esto de las distintas soluciones, ¿no? Fueron ejemplificando y que, claro, en algunos casos... claro, no es necesariamente tener el equipo, sí. Hay distintos requerimientos, entonces sobre eso yo quería aprovechar de preguntar, porque no solamente aquí tiene que ver con la garantía del equipo electrógeno, sino también del equipo de apoyo que se necesita, que uno diría en muchos casos es más responsabilidad de salud, o no sé si del FONADIS quien tiene que aportarlo. ¿Cómo podemos incorporar eso en la ley? Entonces, esto es cuando, claro, garantizamos el servicio de electricidad, pero ¿qué garantiza que tengan el equipo más adecuado? O sea, el que tenga la autonomía necesaria. ¿Quién se hace responsable de eso? Yo creo que esa parte también la tenemos que abordar aquí en la ley. No sé, eso... ¿cómo se ve? Señor presidente, senadora, bueno, con respecto a lo que usted plantea, sí, efectivamente es muy importante saber, porque los pacientes que requieren este tipo de insumos, que son electrodependientes, son de diferentes diagnósticos, podríamos decir, patología. Algunos requieren elementos mucho más complejos, por ejemplo, un ventilador tan conectado a un ventilador mecánico, y ahí no basta con que la electricidad le llegue, sino que tiene que haber todo un sistema que certifique que ese ventilador mecánico esté funcionando de acuerdo a los requerimientos del paciente. Otros pacientes están con un CPAP, otros pacientes están con alimentación parenteral o alimentación. Entonces, la verdad que yo creo que ahí requiere un trabajo mucho más preciso de los requerimientos de acuerdo a los diagnósticos que lo podríamos trabajar según, desde el punto de vista del Ministerio de Salud. Nosotros tenemos los GRD, a través de los GRD podemos tener los diagnósticos de los pacientes y cuáles son las indicaciones precisas de cada uno de estos pacientes y cuáles son los requerimientos en relación a este tema. Yo creo que eso requiere un trabajo mucho más de disgregar la información para poder saber en función de lo que usted está diciendo. Claro, yo creo, senadora, por su intermedio, presidente, que el tema yo creo es bien clave, porque de alguna manera uno tiene que juntar lo que es el tema de salud con el tema técnico eléctrico, ¿no es cierto?, de que efectivamente para que ese aparato de salud funcione bien, bueno, que haya una continuidad en el suministro, ¿no es cierto?, y otras características. Y ahí yo creo que efectivamente es un tema que también para legislar, quizás un tema que puede quedar a nivel de reglamento, pero tiene que ir en el fondo con la indicación del facultativo respecto a qué mecanismo, aparato de salud haya que usar, y una indicación técnica de la SEC y certificación de ese aparato de un punto de vista eléctrico para que justamente cumpla con esos requerimientos. Yo creo que eso es totalmente factible articular a través del registro. Y ese registro que tiene que ver con la definición de electrodependiente,
para poder acceder a ese registro, también en el fondo tiene que estar presente los requerimientos técnicos para que esos aparatos funcionen bien. Bien, continuamos. Le voy a ofrecer la palabra a la señora presidenta de Luz para Ellos, doña Cindy González. Por su intermedio, presente, señor presidente. Mi nombre es Cindy González, presidenta de la agrupación Luz para Ellos Chile, madre de un niño electrodependiente y representante de todas las familias que tienen dentro de su hogar algún paciente que tiene algún nivel de electrodependencia. Bueno, somos principalmente, como lo dice, madres y padres, tutores de familias de quienes padecen enfermedades que lo llevan a algún nivel de electrodependencia. Según las cifras entregadas por la empresa eléctrica, a la fecha habrían alrededor de 3.000 pacientes electrodependientes inscritos. Yo me equivoqué en eso, hoy día son hartos más, yo voy a ver la cifra. Ok, ya. Y la SEC tiene un registro de alrededor de 7.000, ¿ya? Los pacientes electrodependientes son todas aquellas personas que requieran de alguna maquinaria o de algún artefacto para poder mejorar su calidad de vida dentro de alguna patología que los aqueja. Ay, disculpar un poco, estoy un poco nerviosa. ¿Y era una conversación? Sí. Por su intermedio, señor presidente, le doy pase a Rodrigo Lagos. Buenos días, señor presidente, y a toda la autoridad. Muchas gracias por recibirlo. ¿Por qué nace Luz para Ellos? Nace por la necesidad que llegan a tener nuestras familias electrodependientes. Como todos han hablado acá, cierto el ministro, la doctora, esto es una utopía. Es una utopía de lo que nosotros necesitamos como padres para nuestros hijos. Yo soy padre de un niño electrodependiente. Estas personas son requirientes de muchas maquinarias que son dependientes de energía eléctrica. Hoy nos enfrentamos a un sistema poco sensible y empresas eléctricas que no tienen una cultura muy amena hacia la responsabilidad social. Nos conectamos con nuestros peores miedos cuando hay una interrupción, ya sea programada o por alguna manifestación, donde para la mayoría de las sociedades perderse una película, una teleserie, para nuestros hijos o nuestros familiares es perder la vida. Hay casos extremos. Nelson Moya, 2 hijos con atrofia muscular. Si se corta la luz en la noche no está la capacidad tan rápida. Y él dice, ¿a quién salvo? ¿A Alonso o a Gabriel? No hay tiempo para poder alcanzar a tener una salida de urgencia a un hospital. ¿Me ayuda? No sé qué es lo que dice ahí. Nace también porque sabemos que existe el artículo 148 de la Ley General de Servicios Eléctricos que dice el concesionario no podrá suspender el suministro de energía a los hospitales y cárceles. Nosotros tenemos una extensión domiciliaria. Nosotros, con todo el amor del mundo, obviamente, en todos los programas que están, los postrados, el programa AMNI, recibimos nuestros pacientes, pero el costo que nosotros asumimos, tanto personal, sentimental, física, sensorial, también se nos agrega estas deudas de energía eléctrica y esta dependencia a nuestros niños
que puede ser la marca entre la vida o la muerte. Algunas de las enfermedades que padecen son múltiples enfermedades, como decía la doctora, van de sistemas respiratorios, de problemas neuromusculares, y acá hay un par de síndromes, el síndrome de West-Benke, Ben-Bone, al cual yo represento, un caso único en el mundo. Él está en estudio, único en el mundo. Síndrome de Heun-Benning, distrofias musculares, síndrome de Crohn. ¿Qué enfermedad tienen los pacientes? Encefalopatía, tetrapléjico y muchas otras enfermedades. Hay un sinnúmero, un universo importante. Y como decía, los datos, esto ha ido creciendo. Y muchos de estos síndromes, muchas de estas enfermedades, hoy en día incluso no están codificadas. No hay medicación, no hay tratamiento, no hay diagnóstico, y nosotros como cuidadores, como padres, como familia, nos vemos enfrentados también a esta triste realidad de tener que solventar estos gastos eléctricos, y estamos en una línea muy divisoria entre la vida y la muerte. Algunos equipos eléctricos que ya se han mencionado: ventilador mecánico, monitores de saturación, frecuencia cardíaca, bomba de aspiración, bomba de alimentación, oxígeno o concentrador portátil, asistentes de tos, purificador de aire, nebulizadores, humidificadores, base calefactora, catre clínico, colchón antiescara, calefacción, aire acondicionado. Y créame que hay muchos otros elementos eléctricos, como decía la doctora. Hay maquinarias que se programan para dar fármacos a pacientes que son postrados, en un corte, en una interrupción, en una baja de voltaje. Eso se desprograma y eso es imposible poder saber cuántas dosis ha recibido, y puede ser fatal para el paciente. Voy a dejar a Jerzy y él va a terminar la exposición. Muchas gracias. Por su intermedio, señor presidente, mi nombre es Jerzy Esteban González Castro, también pertenezco a la agrupación Luz para Ellos Chile, acompañando a Carola, que es mi hermana, Lucas, por la cual se inició y que se visibilizó el tema de los electrodependientes en mi sobrino. Además, soy miembro del Consejo de la Sociedad Civil de la Comuna de Lebu, en la cual también vengo a representar a los pacientes electrodependientes de la Comuna de Lebu. Y básicamente yo voy a hablar, quiero primero agradecer la sensibilidad de la autoridad de la República, en este caso de la senadora Carolina Goich, que por eso estamos acá hoy día. También la sensibilidad de las autoridades del gobierno anterior, tanto como la actual. También la disposición de las empresas eléctricas. Nos consta hace poco, frente a situaciones conflictivas que enfrenta el país, de cómo se organizó la empresa Enel, por ejemplo, para distribuir generadores frente a fechas, por ejemplo, conflictivas como el 29 de marzo. Así que yo en ese sentido creo que esto es primera vez que se da en Chile, y eso merece nuestro reconocimiento y agradecimiento, y venga nuestro respaldo, y gracias por eso. En relación al proyecto de ley, y en relación yo me voy a referir un poco al convenio, ¿ya? El convenio, celebramos algunas cosas de ello, que más o menos, bueno, convenio, decreto, nosotros estuvimos ahí, aparecimos en una de las fotos, aparecía un descuento equivalente a 5.500 pesos. En estricto rigor, yo vi una boleta y aparecían 4.300 pesos. ¿Ya? El decreto, ese convenio también habla de la eliminación de cobro por concepto de sobreconsumo de la energía. Conforme a la experiencia, nosotros lo que pudimos recabar es que a las familias que más gastaban, producto del uso de la maquinaria, se les castigaba con el sobreconsumo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, de más está decir, con toda la descripción que dieron las autoridades acá presentes y los padres electrodependientes, es suficiente con el costo en la alimentación, con los costos en todos los insumos que implica, y más encima de tener que ser castigados por el sobreconsumo de energía, que en cierto modo son provocadas por estas maquinarias, a nosotros nos parece un acto irreflexivo, ¿ya? Y también, por otro lado, el decreto también incluye los generadores y también entrega ciertas facultades a la SEC para poder monitorear esto. Pero, ¿cuál es el contexto? ¿Con qué nos encontramos? De hecho, yo traje un video, pero por cosa de tiempo probablemente no lo vamos a poder mostrar, que es de la comuna de Lebu.
Si ustedes leen el convenio y leen el proyecto de ley que presenta la senadora, tiene un vacío, a mi juicio. Por un lado, a la empresa se le obliga o se le quiere obligar, y yo creo que así debería ser, al suministro continuo de energía. La empresa entrega los generadores, pero resulta que no está el combustible. Bien decía la senadora Carolina Goich que ojalá ver un sistema alternativo que no sean solamente generadores. Por ejemplo, a través de la energía solar, y ahí usted también hablaba de qué implica eso, el tipo de energía en relación al tipo de máquina. Pero lo que tenemos hoy día que son generadores, en la cual, por ejemplo, la empresa eléctrica nos hace cargo del combustible. Y el caso de la señora Graciela Mora, que es la madre de un paciente electrodependiente en caso de corte por más de 12 horas, le quedaban solamente 15.000 pesos para sobrevivir. ¿Ya? Ella vive en una extensión de su casa, casi una media agua. Resulta que a las 3 de la mañana tuvo que salir con los últimos 10.000 pesos a comprar benzina. Hicimos nosotros una denuncia ciudadana a través de un medio de comunicación local y ese mismo día se vuelve a cortar de nuevo. Y cuando se logra recomponer el servicio, llega una baja de voltaje que pone en riesgo las maquinarias. Entonces la empresa eléctrica dijo, bueno, nosotros tenemos la obligación de entregar los generadores, pero ¿y el combustible? O sea, esa mamá gastó en 2 días 15.000 pesos. Y resulta que si nosotros no nos damos cuenta, el descuento son 5.000 pesos. Entonces, la garantía de suministro continuo va a depender del combustible. Y en algunos casos el combustible está cerca, y en algunos casos está lejos. Y en algunos casos no hay plata para comprarlo. Entonces, yo invito en este sentido a la comisión que por favor vea este punto. Otra cosa importante, y con esto quisiera al menos terminar en lo que tiene que ver con el convenio, de que antiguamente la empresa distribuidora eléctrica tenía una persona que se encargaba de contactar al paciente a la familia de pacientes electrodependientes ante un eventual corte programado. Pero cambiaron el personal y la persona que llegó nunca más se preocuparon, por ejemplo, ante un corte programado por producto de un arreglo de las líneas. No se comunicaban con la familia para informar de este corte. ¿Ya? Entonces nosotros ahí el reclamo era que la empresa debería generar esos protocolos. O sea, si hay un corte programado, alguien de la empresa debería hacerse cargo en informar a la familia para que esa familia esté prevenida. Y como último punto, tiene que ver con el tema del ONEMI, ¿ya? Que nos gustaría que, así como hoy día, por lo visto, se va a trabajar en este proyecto de ley de manera mancomunada entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de Salud, la ONEMI en tener este mismo catastro para también en caso de una emergencia o catástrofe también tener la misma información para asistir a esos pacientes. Eso. Muchas gracias. Por su intermedio, sí, por favor, señor presidente. Por favor. Es por eso que como representante de la agrupación, como presidenta, como madre, que vive día a día la electrodependencia y el miedo de que mi hijo, a modo personal, fallezca por un corte de energía, es que solicito a esta comisión es que se nos dé o que se tramite una ley autónoma para los pacientes electrodependientes, porque nosotros necesitamos que nuestros pacientes estén protegidos no solo por la Ley General de los Servicios Eléctricos, sino que ellos tengan personalmente una ley que los proteja, que salvaguarde sus vidas, que no le cobre por respirar, porque eso es lo principal, que según su nivel de electrodependencia se evalúe el costo o la cantidad de kilowatts que gasta cada paciente electrodependiente. Incluso hemos conversado y pensado que quizás se podría desglosar el tipo de electrodependencia, nivel 1, 2, 3, no sé, para poder sacar y ahí recién, pero cubrir el total de consumo de cada paciente electrodependiente, porque hay pacientes que ocupan hasta 10 máquinas, entonces, así también como hay pacientes que ocupan una sola máquina. Nosotros tenemos claro que quizás no puede ser para todo general, pero quizás se puede desglosar según su nivel de electrodependencia. Y esa es nuestra presentación y muchas gracias por su atención. Muy bien, presidenta. Muchas gracias por su presentación. Ofrezco la palabra al director ejecutivo, don Rodrigo Castillo, de Empresas Eléctricas.
Por su intermedio, presidente, quisiera agradecer la invitación a esta comisión, saludar al señor ministro, a la señora subsecretaria, por supuesto a Cindy, presidenta de Luz para Ellos. Lo primero que quisiera decir es que la situación de los pacientes electrodependientes que en el último tiempo hemos tenido el honor de poder conocer de más cerca es dramática. Es dramática porque efectivamente, con independencia de la preocupación por los cortes de suministro eléctrico, en la casa donde hay un paciente electrodependiente, especialmente un niño y especialmente cuando los daños son muy severos y requieren un gran nivel de intervención, la situación de la familia se ve alterada de formas que van infinitamente más allá de la sola enfermedad o de las solas maquinarias. Desde ya probablemente el caso que mejor conozco es justamente el de Lucas, el hijo de Cindy, y en conjunto hemos vivido cosas como el que no hay pieza en una UTI pública y que la familia ha tenido que trasladarlo a una clínica privada y que luego no tienen cómo pagarlo. Es decir, efectivamente, este tema, el tema de la energía eléctrica, es probablemente uno más importante, sin duda, de algo mucho más grande. Y es el motivo por el cual, como industria, en su momento, en forma totalmente voluntaria y sin que existiera ninguna forma de retribución de por medio, tomamos la decisión de en medio de la discusión de un proyecto de ley que se estaba complicando, y se estaba complicando porque la forma de financiamiento de este proyecto de ley era con recursos públicos y había algo que parecía ser imposible de superar, y es que el Ministerio de Hacienda no aceptaba el extender el beneficio más allá de un cierto porcentaje por nivel de pobreza. Y nosotros, en conjunto con la familia, sabíamos que no hay ninguna familia rica entre los electrodependientes. Eso es imposible. Por mejores recursos que puedan tener, viven en una situación dramática. Y por lo tanto tomamos, como digo, la decisión de poder avanzar en este acuerdo que es voluntario en su origen, pero que nosotros vivimos como completamente obligatorio, y eso es algo que para mí es muy importante decir. Una cosa es que haya sido voluntario en el origen y otra cosa es que no lo vivamos como obligatorio y que no entendamos que tenemos la obligación de cumplirlo. Y esa obligación no solo es eventualmente jurídica, porque existen formas de que seamos fiscalizados por la SEC, sino también, y probablemente más importante que eso, de carácter moral. No es posible que una industria haya hecho una oferta a un conjunto de pacientes para no cumplirla. Eso no tendría absolutamente ningún sentido desde ningún punto de vista. Ahora, yendo a los temas concretos, bueno, esto ya lo dijimos, se ha repetido, llegamos a un acuerdo voluntario en su origen, pero como digo, obligatorio en su ejecución. Probablemente uno de los puntos más sensibles de cualquier conversación tenga que ver con la definición de paciente electrodependiente. Esta es la definición que está en el convenio y que fue reflejada luego en el decreto que dio cuenta de este convenio, y en que se dice que es aquel paciente que se encuentra en condición de hospitalización domiciliaria y necesita permanecer conectado a un elemento, equipo o equipamiento de uso médico que requiere un suministro eléctrico continuo, sin el cual la persona se encontraría en riesgo vital o con riesgo de secuela funcional grave. Yo soy perfectamente consciente de que hoy día, y cada vez más, todos somos de algún modo electrodependientes y que hay personas que tienen patologías que no se enmarcan en esta definición, pero que sin duda también tienen cierto nivel de dependencia de la energía eléctrica. Lo que ocurre, y acá el Ministerio de Salud nos lo podrá decir, que si uno extiende la definición, por ejemplo, a personas insulinodependientes que necesitan la refrigeración o personas que requieren solamente un colchón antiescara, el número de 7.000, 8.000 o 10.000 podría aumentar a cientos de miles. Es decir, estamos hablando de órdenes de magnitud diferente y por lo tanto nosotros en este momento nos centramos en aquello que la propia organización Luz para Ellos nos interpeló. Los niños, los pacientes no pueden pagar por respirar, y eso fue lo que buscamos solucionar con este acuerdo voluntario. ¿Cuáles son las condiciones? Las personas deben encontrarse inscritas en un catastro creado, administrado y actualizado por las distribuidoras de energía eléctrica en coordinación con el Ministerio de Energía. Esto con motivo de la discusión de una eventual ley que se generó durante el 17, también fue motivo de controversia, ya que nosotros mismos considerábamos que el catastro debía ser administrado y creado por el Ministerio de Salud y nosotros simplemente recibirlo. Sin embargo, eso no fue posible y llegamos a este acuerdo de generarlo, crearlo y administrarlo nosotros en conjunto con la Superintendencia y el Ministerio.
La condición de electrodependiente debe ser acreditada a través de un certificado del paciente electrodependiente y su condición renovada una vez al año, porque en algunos casos, tal como lo señalaban, ciertos diagnósticos pueden ser temporales, otros no, otros son de carácter permanente, o en algunos casos en una casa, desgraciadamente, ese paciente pudo haber fallecido. En cuanto a los compromisos en este acuerdo, bueno, está, como dije, crear y actualizar el catastro, realizar esfuerzos en proveer soluciones técnicas que permitan mitigar los efectos de las interrupciones de suministro eléctrico. Aquí quisiera hacer un punto. En el mundo, ni siquiera en el país más desarrollado del mundo existe algo tal como un suministro eléctrico totalmente continuo y asegurado. Eso no es posible. Evidentemente uno puede acercarse mucho más a esa definición, pero poder garantizar el 100% de continuidad de cualquier suministro eléctrico es imposible desde ya, porque eventualmente hay ciertos niveles de catástrofe, por ejemplo, que hacen imposible el que una ciudad completa puede ser afectada, y ya no solamente es que no haya suministro eléctrico, muchas veces, como ocurrió en el terremoto del año 2010 con su posterior tsunami, no habían calles, no habían postes, no estaban las casas. Es decir, eso es simplemente un ejemplo extremo de hasta qué punto es imposible hablar de un suministro perfectamente continuo. Sin embargo, por supuesto, podemos acercarnos a esa definición todo lo que técnicamente sea posible. Proporcionar el suministro eléctrico necesario para abastecer los consumos mínimos del equipamiento médico, el cual debe permanecer conectado a la persona en caso de no pago de la cuenta del suministro del inmueble donde habita dicha persona electrodependiente. Es decir, para decirlo en pocas palabras, si aun cuando no se pague la cuenta de la luz, no se corta el suministro a las casas registradas. Y finalmente, en caso que el servicio eléctrico del inmueble en que habita una persona electrodependiente se encuentre... eso lo acabo de decir, y probablemente venga la que viene, y al mismo tiempo se hizo un cálculo con datos que nos entregó en su momento el propio Ministerio de Salud, y se estableció que en general, en promedio, las máquinas a las que estaban conectados estos pacientes tenían consumos del orden de 30 kilos por mes, y por eso se hizo un redondeo hacia arriba y se llegó a este número de 50 kilos. Sin embargo, y tal como se dijo, esta es una aproximación, es una especie de presunción. Sin embargo, si un paciente tiene equipos para esta condición, para mantenerse con vida o no quedar con secuelas graves que tienen un consumo aún mayor, eso se le informa a la empresa, y la empresa debe hacerse cargo de el total del consumo asociado a estos equipamientos y no a estos 50 kilos. Solamente a modo de ejemplo, yo les voy a enviar esta información en detalle, pero les voy a mencionar algunas comunas para que nos demos cuenta de cuáles son los niveles de consumo promedio de este tipo de pacientes. Simplemente señalar que el consumo promedio en Chile está entre los 180 y los 200 kilos. Eso consume una familia normal. En San Antonio, el promedio de pacientes electrodependientes es de 291 kilos, San Esteban 273, San Felipe 230, Santa María 127, Santo Domingo 183, Valparaíso 255, Villa Alemana 264, Viña del Mar 259. El promedio, por lo tanto, para la quinta región, que es donde estamos en este momento, es de 258 kilos. Es decir, si uno se fija y toma el consumo promedio de un hogar y considera estos 50 kilos, incluso en el promedio para la quinta región estamos bastante cerca. Lo que no significa, y esto hay que ser muy prudente, que detrás de los promedios no se escondan realidades muy diversas. Y esas son las realidades que nosotros siempre hemos estado disponibles para atacar, y que al mismo tiempo, si no hemos logrado establecer mecanismos y protocolos que hagan que la manera de enfrentar estos casos especiales sea la más expedita, estamos más que disponibles a discutirlo. Este es el número, yo por eso digo que soy yo el responsable de haberle dado un número incorrecto a Cindy. Yo tenía un número que era muy antiguo. Esto en el último tiempo ha ido aumentando como número de registrado en forma bastante importante. Hoy día ese es el registro que tenemos a mitad de marzo. Ese es el número a mitad de marzo, 4.836 personas inscritas, en las cuales, del mismo modo como los catastros que establecía el Ministerio de Salud, la composición por regiones proporcionalmente es bastante similar. Obviamente la primera es el caso de la región metropolitana, después podemos ver que le sigue el caso de la octava región, tal como se señalaba, y así las demás regiones, para llegar a un total hoy día de 4.836. Si consideramos que los datos que manejábamos en su momento nos hablaban del orden de 7.000 pacientes potencialmente inscribibles, el haber llegado a casi 5.000 en este tiempo pareciera ser bastante exitoso, en el sentido de que hemos podido identificar a una buena parte de ellos.
Respecto del proyecto de ley, la verdad es que yo preferí no hacer comentarios particulares respecto de él, porque solo quisiera señalar lo siguiente. A nosotros lo que nos importa es ayudar a los pacientes. Si el Estado de Chile considera que se les ayuda mejor a través de un proyecto de ley, estamos más que disponibles. Si el Estado de Chile cree que se les ayuda mejor coordinando esta ayuda voluntaria, estamos disponibles y vamos a seguir estando disponibles a aquello que mejor pueda resolver el problema, porque lo de fondo es hacernos cargo de este gran problema que vive la familia. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias, señor Castillo. Bien, ofrezco la palabra. Si alguna senadora, senador Chaguán. Sí, presidente, yo creo que tenemos que tomar una decisión en términos de abordar la fusión que hubo de los 3 proyectos que estaban en tabla, que fueron fusionados y que en definitiva tienen normativas distintas, para ver cuál va a ser el tratamiento legislativo que le vamos a dar. Pero esto es un tema del cual yo creo que hay que hacerse cargo y en ese contexto debiéramos fijarnos un plazo acotado para revisar los textos comparados con los 3 proyectos incorporados, o 2 proyectos incorporados, y poder resolverlo y avanzar. Si le parece, presidente, no sé si es posible ponerlo en tabla la próxima sesión para la votación, para poder ir resolviéndolo. Me recuerda la senadora Goich que este proyecto estamos en particular. Es para saber porque... Sí. A ver, sí, perdona, yo. Hemos fijado una sesión para el lunes a las 3:30 de la tarde, para iniciar el proyecto de la ley de cáncer, para escuchar que... Después martes, y vamos a ver si también el jueves, para ir avanzando en otros proyectos paralelamente. Entonces ahí, con la Secretaría lo vamos a considerar y el lunes damos la información, ¿ya? Presidente, que sería bueno porque hoy día nos han ayudado mucho todas las exposiciones en los puntos que tienen que contener la ley, entonces sería bueno que nuestros asesores pudieran trabajar en una batería de indicaciones que podamos aprobar por unanimidad, si es el ánimo en este proyecto, pero que recoja los planteamientos. Yo creo que avanzamos bastante y que eso pueda presentarse para la próxima sesión en que tramitemos este proyecto. Senadora. Yo creo que es importante que en el catastro participe el Ministerio de Salud. Es decir, yo creo que acá tiene que haber un criterio médico en torno a la determinación de la electrodependencia de las personas, porque entonces se ha hecho bien hasta el minuto porque ha primado el sentido común, pero si el camino que se va a optar es por un proyecto de ley, entonces debiera hacerse el catastro a través del Ministerio de Salud. Me parece a mí que incluso se lo planteaba digamos, a ver, pero cuando trabajen los asesores, sí, también invitamos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Energía, y entre todos, con las exposiciones que ustedes fueron clarísimos. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Bien. Bueno, agradecido a todos por su presencia y sus comentarios. Ministro. Y habiéndose cumplido el objeto... ¿Sí? Quería pedir que hay un proyecto que garantiza el acceso al agua gratuita en restaurantes, en colegios, en lugares laborales. ¿A qué cosa? El agua gratuita en los restaurantes, en lugares públicos. Y yo pido que si lo podemos aprobar en general, porque es un proyecto que todos estamos de acuerdo. Todo por ley. Bueno, a pesar que el agua ya se regala. Sí, pero es que es distinto que el agua se regale a que hayan bebederos de agua en el colegio, que el restaurante sea obligatorio que te pongan agua de la llave, agua en un jarro. Chile tiene una excelente calidad de agua y tenemos todas las encuestas de salud muestran que tomamos poca agua y la principal, acordado. ¿Acordado? Sí. Acordado. Listo. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levante.